más vil, sino que nosotros, al ser hijos de Dios, a ser escogidos como hijos de Dios, ese pecado fue eliminado de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando usted y yo nacimos como unas esponjas, ¿verdad? Y absorbemos todo lo que viene y todo lo que vemos. Y absorbemos el pecado como lo bueno y nos enseñan valores según vamos creciendo. Pero la realidad es que nuestra naturaleza, según la palabra, es que somos carne, somos seres humanos que pecamos. Pero gracias a que somos hijos de Dios, podemos decir que ese pecado fue eliminado de nuestras vidas. Ese pecado fue borrado, ese pecado fue quitado de mi ser para que seamos santos ante la presencia del Señor. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Dios, por medio de Jesús, nos sacó de este poder maligno o del pecado del mundo para trasladarnos al suyo, a la presencia de Dios. Esta adopción, oiga bien, borra y elimina el pecado de tal medida que somos hechos nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que cuando usted y yo aceptamos al Señor, que todas las cosas viejas que pasan, ¿verdad? Y cuando dice pasan es que Dios las elimina, las corta. Nuestro pecado fue eliminado. Teníamos una deuda con el Señor y esa deuda nos hacía hacer sacrificios al Señor. En la antigüedad los judíos tenían que hacer sacrificios, tenían que sacrificar sus animales para poder agradar al Señor. Y lo interesante de esto es que Dios mismo se hizo carne, se hizo pecado, se hizo sacrificio para que nuestras deudas fueran ¿qué? Eliminadas. Usted se imagina que usted mañana vaya para el banco y diga, no, es que ya no tiene deuda. ¿Usted ha visto ese anuncio? Marque para ceder su deuda. Marque 0. Su deuda es 0. Si quiere escuchar, aprieta el número otra vez. Su deuda es 0. ¿No lo cree? Es que, ¿usted imagina eso? Que usted vaya mañana y diga, no, es que la casa está salda, el préstamo está saldo, la guagua está salda. Mira, hermano, todo el mundo aquí sería feliz. Esa carga, esas tensiones de pagar, de trabajar para... No, eso ya no existe porque ya esa deuda fue eliminada. Mira, hermano, yo fuera el hombre más feliz de esta vida, yo lo soy. Pero sin deudas fuera mejor. Pero mira que es más importante, mi felicidad no consiste en que mis deudas carnales, mis deudas físicas, externas, sean saldadas o sean saldas. Mi felicidad consiste en que mis deudas como pecador fueron saldas cuando Cristo murió por mí. Esa es mi felicidad. Mi felicidad consiste en que antes yo era un pecador, antes era un deudor, pero cuando decidí aceptar al Señor que murió por mí en la cruz del Calvario, mis deudas fueron quitadas. Ahora Marco el Cerro me dice Jesucristo, no papá, tus deudas yo las eliminé y las pagué por ti en la cruz del Calvario. Soldado, estás saldo, no tienes deuda ninguna. Usted y yo somos bienaventurados porque Dios nos hizo hijos suyos cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa muerte fue para que usted y yo gozáramos en la tierra. Esa muerte fue para que usted y yo fuéramos una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esta adopción nos borra, nos elimina el pasado. Yo le doy gracias a Dios porque Él borró mi pasado. Esta cuestión de Facebook me hizo a mí encontrar muchas amistades mías que hace tiempo no veía. Y en el 2007 hicimos un reencuentro y yo no sé cuánto les ha pasado eso, pero cuando yo acepté al Señor y me reconcilié y decidí seguir a Cristo, como que muchas cosas como que yo las eliminé de mi mente. Yo como que las eliminé, no estaba ahí. Pero viene esta gente, amistades mías, que hace años no veía, y empezaron a sacar. ¿Tú te acuerdas cuando tú hacías esto? Y yo decía, mano, tú estás siendo un instrumento del diablo, mano. Tú me estás haciendo recordar tantas cosas que yo hice en mi pasado, que a mí, yo jamás pensé que yo hice eso, yo muerto de la risa. ¿Por qué razón? Yo me preguntaba, ¿por qué como que eso ya no está en mi mente? Porque cuando yo acepté al Señor, Dios las eliminó de mi mente. La respuesta está en la palabra. Dios borró todo tu pecado, todo tu pasado para hacerte en ti una nueva criatura en Cristo. Y el que me vea ahora en el 2011, 2012, va a decir, ese no es el Carlos que yo conocí en el 94, 95, porque ese era un poco travieso y charlatán, pero el que es ahora es redimido por la sangre del Cordero. Y cuando uno es redimido, las cosas viejas comienzan a ¿qué? A pasar y olvidarse, a dejarlas ahí. Yo no puedo vivir atormentado pensando en mis pecados de mi pasado.
Porque entonces estoy volviendo y crucifico otra vez a Jesús en la cruz por algo que Él ya pagó por mí. Hemos pasado de ser de la familia del mundo y del mar a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos del mundo, vivimos en este mundo, tenemos que actuar en este mundo, pero yo soy un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. En Tito, Pablo le escribe en el capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino eres ¿qué? Eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que está diciendo Dios en su palabra es que usted y yo antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos del mundo, antes éramos esclavos de nuestras acciones. Pero cuando Cristo murió por nosotros y nosotros reconocemos, porque aquí el asunto es que yo tengo que reconocer que quien murió por mí fue Jesucristo. Si yo no confieso que quien murió por mí fue Jesucristo, en vano estoy viviendo, en vano estoy actuando. Y usted puede decir: ay, Dios te bendiga y toda la cuestión, lo más bonito, pero si usted no reconoce que quien murió por usted fue Jesucristo, en vano estamos viviendo y seguimos siendo esclavos del mundo, esclavos de nuestro pecado. Pero cuando yo reconozco a Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario, definitivamente ya estamos justificados, dice Pablo. Justificado es que ya no tengo que actuar yo porque Cristo actuó por mí. Ya yo soy justo por medio de aquel que murió por mí. No tengo que actuar, no tengo que hacer sacrificios para agradar al Señor. Porque ya Cristo murió por mí, por la gracia, por su misericordia. Somos hijos, somos familias en el nombre del Señor. Versículos 7 y 8, lo puede leer conmigo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En esta parte de la carta nos encontramos con tres concepciones de la fe cristiana que quiero explicar por un momento brevemente. Número uno, nosotros creemos en la redención de nuestros pecados. La palabra en griego usada, que usa Pablo, es apoitrosis, que significa que es rescatar, que Dios nos rescató de nuestro pecado, que se usa cuando se rescata a alguien que estaba prisionero de guerra o estaba esclavo. O sea, estamos confirmando nuevamente que nosotros, el pueblo, estaba esclavizado, estaba enterrado en su propio lodo, pero cuando Cristo muere por el pueblo, fuimos redimidos. Redimidos es que fuimos rescatados. Nos estábamos muriendo, estábamos muertos en el pecado, estábamos muertos en nuestras acciones, pero cuando fuimos redimidos, no sé si usted ha visto la imagen, es una imagen católica, pero una imagen preciosa, Jesucristo rescatando una oveja. ¿No ha visto esa imagen en un cuadro? Literalmente eso es lo que está haciendo Dios con nuestras vidas. Nosotros nos estábamos cayendo por un abismo, mas sin embargo Dios dijo: no, yo voy a morir por la humanidad y los voy a redimir, los voy a rescatar, los voy a sacar de donde estaban para que ahora sean mis hijos y sean herederos de lo que es mío, sean coherederos con mi Hijo Jesucristo, para que entre todos disfruten la plenitud de lo que tengo para ellos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Nosotros fuimos redimidos del pecado. Dios nos limpió, nos sacó de la cárcel, de la guerra, para poder vivir en plenitud de su presencia. Otra concepción de fe es el perdón. Nosotros creemos en el perdón. La gracia de Dios es la que perdona y borra todo nuestro pecado. No es lo que yo pueda hacer. No es que ahora yo tengo que sacrificar un animalito o mi propia vida para agradar al Señor. Es la fe la que me borra mi pecado. Es mi arrepentimiento, mi acción de arrepentirme y reconocer a Jesucristo, la que hace que borre mi pecado Dios en mi vida. Arrepentimiento tiene que ver con transformación, y yo creo que esta semana hemos hablado mucho de eso. Transformación tiene que ver con metamorfo, que tiene que ver con la transformación de la mente. Cuando yo borro mi pecado, cuando Dios borra mi pecado, está borrando todo lo que es malo de mi mente para hacerlo nuevo. La transforma. Y por eso es que a veces decimos: pero es que yo no recuerdo mi pasado. ¿Por qué no recuerdas? Porque Dios hizo un metamorfo en tu mente.
Dios hizo una transformación. Y cuando yo me arrepiento, estoy transformando mi vida para que Dios haga algo nuevo. Y eso consiste en el perdón. El perdón consiste en borrar, en quitar de ti una carga, quitar de ti algo que era pesado. Número 3, nosotros creemos en la sabiduría y la inteligencia. Y ambas cosas nos trajo Cristo cuando murió por nosotros. Cuando Cristo muere por nosotros, nos trae sabiduría e inteligencia. Nosotros seres humanos somos gente pensante. Pablo dice que nuestra transformación consiste cuando hacemos un culto racional al Señor. Y cuando usamos la razón, la usamos para bendición de nosotros y del pueblo de Dios. Nosotros no somos gente que no usamos la sabiduría. Somos gente que somos sabia e inteligente. Y todo eso viene en paquete cuando reconocemos al Señor. Versículos 9 y 10 dice: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora Pablo se está introduciendo en la idea central de lo que quiere traer en el tema. Dice que ahora Dios nos ha manifestado el misterio. Yo creo que esa palabra la iglesia no la usa mucho, pero la Biblia la usa mucho. Y la verdad es que Dios es un misterio. Su voluntad es un misterio. Su gracia es un misterio. Y la palabra misterio no tiene que ver con algo difícil de entender. En este caso se refiere a algo que permaneció en secreto, pero ahora es revelado. Algo que para muchos sería incomprensible, pero ahora lo podemos comprender. Cuando Dios revela un misterio, Dios revela su voluntad, es algo que antes yo no entendía, pero ahora lo puedo entender. Algo que estaba oculto, pero ahora sale a la luz. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Y eso es lo que Dios desea hacer con nosotros como hijos suyos. Que nosotros podamos entender que antes no éramos hijos de Dios, pero ahora sí somos hijos de Dios. Somos familia, somos gente que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. El libro de Apocalipsis es un misterio, es una revelación. Dios está destapando algo que ocurría en el pueblo para darlo a conocer, que era la opresión del Imperio Romano. O sea que el misterio de Dios es una revelación que estaba oculto, pero ahora se está dando a conocer. Y este misterio consistía en que el evangelio estaba abierto también a los gentiles. Según Pablo, Cristo vino y murió no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Recordamos que en aquel tiempo los judíos pensaban que la salvación era exclusivamente para ellos. Y se mofaban y se burlaban y juzgaban a los gentiles porque no pensaban como ellos, no hacían sacrificios como ellos. Tenían que actuar. Oiga, en el siglo XXI todavía los cristianos actuamos así. Y juzgamos a la gente que está en la calle porque no piensa igual que nosotros. No actúan igual que nosotros. Nosotros tenemos dogmas, tenemos doctrinas y pensamos que todo el mundo tiene que actuar igual que nosotros. Y la revelación de Dios no se basa en que la gente actúe igual que usted. La revelación de Dios se basa en que la gente reconozca a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y ese misterio se ha revelado para ellos también, para que entiendan que no solamente los judíos van a ser salvos, sino que todo aquel que en él crea tendrá salvación, cuando dicen amén. La salvación no es solamente para los cristianos, ¿o sí? Es para el que confiesa a Jesucristo. Es para el que sirva y que viva para Él. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él determinará quién se va para el cielo con Él y quién no nos corresponde a nosotros. A nosotros no nos corresponde cristianizar a la gente o judaizar a la gente. Nos toca llevar al arrepentimiento, a la transformación de la mente del pueblo, del mundo que se está perdiendo. Y eso ocurre cuando tenemos un encuentro con el Señor y entendemos el misterio de la voluntad divina, que es reconocer que la salvación es accesible también para mí. La salvación también es accesible para mí también. Yo siempre hablo de la parábola del hijo pródigo, grave porque la tengo ya en la mente, puede ser mi trabajo final. Pero esa enseñanza de la parábola del hijo pródigo nos muestra que este padre recibe a su hijo, lo recibe sin cuestionarle nada. No importando qué pecado actuó, simplemente lo recibió. El hijo mayor
que representa al pueblo religioso, a la clase religiosa que simplemente está pendiente a las acciones de los demás y el por qué se hacen las cosas, pues tenemos un serio problema en donde yo me identifico en esta parábola, porque el Padre representa a Dios, es nuestro Padre Celestial, y yo me estoy basando en que antes, cuando yo era más joven, la imagen que yo tenía de Dios era una imagen de un ogro, la imagen que yo, Carlos López, tenía de Dios era un Dios ogro, que me oprimía para yo aceptar su propósito y su voluntad, y que si yo le decía que no, algo malo iba a ocurrir en mi vida, algo iba malo a ocurrir en mi familia, pues entonces pues tenía que aceptarlo a la cañona, porque si no, mira, yo una vez me lastimé los tobillos jugando baloncesto, y el que juega baloncesto, ¿cuántas veces uno se lastima el tobillo? Pero no, yo entendía que Dios me castigó para que yo aceptara su propósito, y yo hasta predicaba y todo con el yeso, y le decía, esto me ocurrió porque Dios quiere que yo acepte su propósito, y si tú no aceptas, Dios te va a castigar también a ti. Ese era mi mensaje, porque la imagen de Dios para mí era de un ogro, de un Dios que oprime, un Dios y nosotros todavía tenemos imagen de Dios así, de nuestro Padre Celestial. Y yo creo que la imagen de Dios que nos presenta Pablo en esta manera es un Dios que se humaniza para que el pueblo entienda que la salvación es accesible también para ti. Ese misterio de salvación también es accesible para ti, que Dios se entregó para que usted y yo tuviéramos salvación. Diga conmigo, salvación. La salvación es tuya. Dios murió por ti, se entregó para que usted y yo tuviéramos salvación. Su voluntad es que usted entienda ese secreto que era simplemente un secreto, pero ahora una revelación de que esa salvación es accesible para todo el mundo, para que confiesa a Jesucristo. Según Pablo, Cristo vino y murió para reconciliar al mundo con su Padre. Esta reconciliación se basa cuando Cristo muere por nosotros. Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, dando de Dios hacia su Hijo, y por medio de Él, escuche bien, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Ya conmigo, todas las cosas, y así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo muere por nosotros, nosotros estábamos alejados de Dios, pero Él vino para reconciliar a su Padre con sus hijos. Usted ya no es enemigo de Dios, usted es un hijo de Dios. Usted no puede ver a Dios que Dios está con un látigo esperando que usted falle para castigarlo, porque Dios hace tiempo te reconcilió con Él por medio de la cruz del Calvario. Hace rato esa imagen de Dios tiene que ser borrada de nuestra mente, porque Él mismo se hizo carne para que usted y yo fuéramos reconciliados con Él mismo, para que tengamos paz y tengamos salvación. Dice, también a vosotros que éramos en otro tiempo extraños, o sea, éramos enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de Jesucristo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe. Escuche bien, dice el texto, pero es necesario que permanezcas fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuestra fe se basa en que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es mi fe. Yo no estuve allí, como decía nuestra hermana Yadira. Yo no estaba presente, pero yo estoy bien seguro, yo tengo la certeza de que eso ocurrió de verdad. Y como esa es mi fe, esa fe me hace libre a mí. Esa fe me hace a mí hijo de Dios.
Esa fe nos hace a nosotros hijos, nos hace familia, porque cuando Él murió por nosotros, lo que hizo fue reconciliar al mundo con Dios. La imagen de Dios debe ser una de amor, una de esperanza, una donde entendamos que nuestro Padre Celestial que nos ama con amor eterno. No es un Dios que cambia hoy y cambia mañana, porque si el pueblo se está en pecado, si no, nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios, de que cada vez que nosotros fallamos o algo, un desastre ocurre en un país, es que Dios está cansado de su pueblo. Esa imagen, una imagen distorsionada de Dios, porque Dios hace tiempo se encarnó para que toda esa gente, aunque son pecadores, también merezcan el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y voy terminando con el versículo 11 y 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí comienza el primer ejemplo de Pablo de unidad entre los judíos y gentiles. Perdón. Esto es para que seamos alabanza de su gloria. Oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El sello del Espíritu Santo nos hace su posesión. Ahora, la pregunta que yo me hago es, para el pueblo cristiano, para la iglesia, ¿qué significa salvación? ¿Y cuál es el papel de Jesucristo y del Espíritu Santo y de la iglesia en esta obra de salvación? Para mí, salvación es la obra de Jesucristo y no mía. Y esto consiste en el perdón de los pecados por la gracia de Dios, de su libertad para mí. La salvación no es por mis obras, sino por la obra de Jesucristo que murió por mí. O sea, tenemos que entender algo, iglesia. La salvación consiste en la obra de Jesús, no en la mía. No es mi obra. Yo no he hecho nada para merecer esa salvación. Quien la hizo fue Jesucristo que murió por mí. Éramos nosotros los que se supone que murieron. Nosotros se supone que sufriéramos en la tierra para merecer el pecado que Jesús sufrió por mí. La salvación consiste en eso, en la obra de Jesucristo. La función de Cristo y del Espíritu Santo es unir la humanidad con Dios. La función de la iglesia es la unidad cristiana como parte de su llamado, como dijo Jesús, para que todos sean ¿qué? Sean uno. Como tú y yo, así también sean ellos con nosotros. La unidad del pueblo, que seamos una sola familia y que seamos llamados todos hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios, esa es la salvación, ese es el misterio, cómo nosotros podemos convivir y podemos entender que aquella gente que está en la calle, que no conoce a Dios, también pueden ser llamados hijos de Dios. Como usted que posiblemente llegó hoy de visita y posiblemente reconozca a Dios, pero no decirle cómo usted también puede entender que usted también es hijo e hija de Dios, que usted también merece ese perdón de Jesucristo, que también Él murió por ti. Porque Cristo al morir por la humanidad nos hace limpios, nos hace sin pecados y nos hace una nueva familia. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de Jesús fue para todo ser humano, no solamente exclusivamente para algunos, fue para que Él crea, no para que nosotros creamos y entendamos. Viernes Santo para mí es significado de sacrificio, significado de victoria. El significado de fiesta. Ayer Lizzy decía que la Santa Cena uno debe venir contento, ¿verdad? Perdón. Y hay gente que ni va a la Santa Cena porque le tiene miedo a la Santa Cena. Yo creo que la Santa Cena es para todo aquel que quiera disfrutar del perdón del Señor. Digo, ese es mi pensamiento. Y el Viernes Santo no es un luto. No hay que venir con tristeza. Viernes Santo es significado de que ya no somos huérfanos, de que no tenemos separación entre nosotros con nadie, que todos somos uno en Cristo Jesús.
Simplemente tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y en el momento que confesamos nuestros pecados son eliminados y son perdonados.